Hola, yo soy Monse y les voy a hablar de por qué es importante el agua. El agua es el componente básico de la vida. De ella depende la supervivencia de casi todos los seres vivos que habitamos en el planeta. Sin agua no habría vida. En realidad no habría planeta, ya que ocupa el 70%, está formado de agua. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Es el único componente del sistema solar donde el agua puede permanecer en estado sólido, líquido o gaseoso. Por eso creemos que existe cantidad suficiente para garantizar la vida de todas las especies que habitan en el planeta y que nunca se va a acabar. Sin embargo, la mayor parte de esta agua se encuentra en océanos y manglares y no es apta para el consumo. El 3% del volumen total es dulce, pero de ella solamente el 1% está en estado líquido y el 2% se encuentra en estado sólido, que lo encontramos en los hielos o en las latitudes de los próximos a los polos. A la luz de estos porcentajes es fácil darse cuenta que la cantidad de agua apta para el consumo es muy poca para cubrir las demandas de la población, que aumenta de forma exponencial. Y si a este aumento le agregamos los problemas que ocasiona el cambio climático y los efectos del calentamiento global, que han elevado las temperaturas del agua, las contaminaciones, provoca los diferentes factores que nos hacen. A continuación mis compañeros les van a hablar del porcentaje de los problemas del agua. Muy buenas tardes, mi nombre es Leobardo Gómez y quiero hablarles acerca de una problemática que ya es de índole mundial, ya que nos enfrentamos al uso del agua. Y pues bien, se estima que el agua en la Tierra tiene esta cantidad, 525 kilómetros cúbicos de agua. Se dice que desde sus inicios no ha variado, eso quiere decir que no se destruye ni se crean, pero sí se transforma, y ese es el problema, ya que en 100 años el agua pasa 98 de esos años en los océanos, 20 meses congelada, 2 meses en los ríos y lagos, y por último menos una semana en la atmósfera. Eso quiere decir que no disponemos de esa agua siempre que nos hace falta. Por ejemplo, se estima que más de 1.100 millones de personas alrededor del mundo carecen de este líquido vital, y más de 1 billón de toneladas es el agua que se evapora por acción del sol. Pero ¿a qué me refiero con esto? Es que el agua no va a variar, el agua nunca se va a terminar porque permanece constante. El problema es qué tratamiento le damos, qué uso le estamos dando. Si es que pasa en tiempo en ríos contaminados, si la contaminamos, si la desperdiciamos y ya no está disponible. Eso en realidad son cosas que tenemos que pensar, porque ese es el verdadero problema, el uso que le estamos dando al agua. Ahora voy a pasar con mis compañeros para que les expliquen un poco acerca de la racionalización y otro tipo de problemáticas derivadas de esta. Muchas gracias. Bueno, yo soy Gonzalo Mata y les vengo a hablar sobre el consumo de agua y cuáles son los países que consumen más y en qué se gasta más el agua. Tenemos en primer lugar el sector agropecuario, que en México es el 77% y en el mundo tiene un promedio del 70%. De este nuevo 100%, el 57% se evapora y se pierde, y el otro 60% se desperdicia en el riego o la problemática que hay con los sistemas de riego, que son muy ineficientes. El segundo puesto se lo lleva la industria y la energía, con un 13% en México y un 22% en el mundo. Y por último tenemos el uso doméstico, que la gente gasta un promedio de 10% del agua total en México, y en el mundo representa un consumo del 8%. Esto pues nos hace darnos cuenta que no hacemos un correcto consumo del agua, ya que tenemos sistemas de riego ineficientes, la gastamos, se podría decir que a lo loco y sin pensar en las posibles repercusiones que puede darnos en un futuro. Gracias. Hola, soy Omar y yo les voy a hablar sobre recomendaciones para minimizar el consumo del agua y para aprovechar todo lo que ella nos ofrece al máximo. Lo principal es checar el estado de las cañerías
llaves de paso, grifos, depósitos de inodoros y tanques de agua. Si alguno de ellos tiene algún desperfecto, lo más recomendable es arreglarlo lo más pronto posible y en dado caso que sea en algo en la vía pública, reportarlo a las autoridades correspondientes. Un inodoro con deficiencia en el flotante desperdicia alrededor de 4.500 litros de agua por día y una llave de paso goteando desperdicia 48 litros por día. Entonces el agua que se desperdicia por todos estos problemas es muchísima. En el caso de cuando vamos a tomar un baño, lo más recomendable es es tomar una ducha de 7 minutos. Esto nos ayudará a ahorrar 80 litros de agua por día. Además, cuando nos lavemos los dientes o nos afeitemos, lo más recomendable es tener agua en un vaso o en algún recipiente y así ahorramos alrededor de 10 litros por día. En el caso de la cocina, es importante a todos los platos quitarles todos los restos de comida que hay, además de irlos juntando para lavarlos todos de una sola vez. Se puede usar en el dado caso de lavarlos manualmente, de un lado tener agua y del agua con jabón y en el otro lado ya nada más enjuagarlos. O en el dado caso de que se use un lavavajillas, lo más recomendable es esperar hasta que esté completamente lleno y así podemos ahorrar alrededor de 115 litros de agua por lavado. En el caso de la lavadora, lo más recomendable es esperar hasta que esté totalmente lleno para así maximizar su potencial y así evitamos un consumo innecesario de hasta 135 litros por lavado. Y por último, en el caso del jardín o la terraza, es recomendable primero que nada barrerlos y ya después de eso, solo para finalizar el proceso, aplicar agua. Y en el caso de las plantas, lo más recomendable es regarlas por la mañana o por la tarde. Así el agua se absorbe mejor en el suelo y se aprovecha alrededor del 95%. Listo. Hola compañeros, yo soy Marcos y les voy a explicar un poco de qué pasa cuando se racionaliza el agua. Una de las cosas que pasa cuando se racionaliza el agua es que hay horarios en los que hay distribución de agua y tienes que usar tinacos, por lo que esto puede traer contribuciones como que los mosquitos lleguen a un lugar, ya que un tinaco colecciona mucha agua. Ese sería un problema porque causaría muchas enfermedades en la comunidad. Normalmente esto pasa en los estados del norte, en los estados desérticos, en el estado de Sonora. Es algo que es muy común por la falta de agua, porque no hay ríos, también porque se gasta de más, porque se usa para cosas que no se debería. Y como explicarán más adelante mis compañeros, el gasto innecesario que se le da. También cuando se racionaliza el agua, muchos de los cultivos tienen que ser en ciertas horas, tienen que regar en ciertas horas y ya no puede ser todo el día como se solía hacer antes. Entonces este problema trae consigo muchos otros problemas que también tienen que ver mucho con higiene, que no te puedes bañar a ciertas horas porque ya no hay agua, o no puedes gastarte el agua que está en el tinaco porque lo necesitas para cosas más vitales, que sería el baño, bañarse. Tampoco puedes lavar ropa, tienes que lavar ropa a la hora que sí hay agua. Entonces todo esto va desencadenando más problemas que al final, más que ayudarnos a nosotros, nos afecta. Gracias. En México, la cobertura nacional de agua es de alrededor del 86%. En la zona metropolitana de Guadalajara existen 268 manantiales o pozos subterráneos que alimentan la ciudad, de los cuales se extraen 9.305 litros al día. Y es triste que el agotamiento que presentan esos 268 pozos esté tan marcada en la actualidad. En la zona metropolitana de Guadalajara, el costo por metro cúbico es de alrededor de 11.6 pesos y las personas gastan alrededor de 200 litros al día, cada persona. Para la extracción de agua a una profundidad de 100 metros y que se extraigan 480 metros cúbicos se requieren alrededor de 200 kilowatts por hora, lo que es equivalente a 581 pesos. Y para el transporte del agua los costos varían dependiendo de la distancia a la que se quiera transmitir toda esa cantidad de agua y la profundidad a la que se extrae.